Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Queremos hoy concluir pues esta introducción de la segunda sección que habla de la profesión de la fe, de los distintos símbolos de la fe. Antes de ponerse a explicar en concreto pues una de las fórmulas del credo, el Catecismo ha querido reservar pues toda una serie de explicaciones sobre de dónde, a partir de dónde han nacido los credos, las formulaciones de la fe que la Iglesia guarda bajo ese nombre de profesiones de fe, o símbolos de la fe, o credos, cómo nacieron, qué significan, etcétera. Habíamos quedado en el punto 193. El contexto, para que los oyentes que por lo que fuere, pues no, igual el programa anterior no pudieron escucharlo, el contexto en el que habíamos quedado es, bueno, que al paso de los siglos, la Iglesia ha ido teniendo distintas formulaciones, credos, que se han ido elaborando desde distintas circunstancias históricas, pero que obviamente el credo apostólico, el símbolo cuicunque, San Atanasio, los credos en torno a los concilios de Toledo, Letrán, Lyon, Trento, etcétera, etcétera. El último de todos los credos, el credo de Pablo VI, del pueblo de Dios. Bueno, todos esos credos han nacido pues a partir de un concilio, han sido expresiones que también han salido al paso de herejías que en momentos determinados estaban poniendo en peligro la unidad de la fe, etcétera. Entonces, vamos sin más, a seguir leyendo y explicando como acostumbramos. El punto 193 en el que habíamos quedado. Ninguno de los símbolos de las diferentes etapas de la vida de la Iglesia puede ser considerado como superado e inútil. Nos ayudan a captar hoy y profundizar la fe de siempre a través de los diversos resúmenes que de ella se han hecho. Entre todos los símbolos de la fe entre todos los símbolos de la fe, dos ocupan un lugar muy particular en la vida de la Iglesia, que luego explicaremos que son el símbolo de los apóstoles y el de Nicea Constantinopla. Bueno, posiblemente pues a algún oyente le pueda haber llamado la atención el hecho de que existan tantas formulaciones del credo. Entonces dice uno, bueno, ¿por qué existen tantas formulaciones del credo? ¿Por qué no existe solamente una? Bueno, pues por la sencilla razón de que Jesús nos explicó el Evangelio y encomendó a la Iglesia, de alguna manera, el formular esa doctrina. Y si Jesucristo nos hubiese dejado un credo, pues como dejó un Padre Nuestro, pues obviamente la Iglesia no va a hacer otra segunda versión. Pero claro, Jesucristo no nos dejó el resumen de la fe hecho. Y a la hora de hacer un resumen, pues siempre cabe más insistir, ¿no?, en unos aspectos de la fe sobre la figura de Jesucristo o en otros aspectos. Siempre cabe esa posibilidad. Y además es enriquecedor, lógicamente, que un credo sin anular y derogar al anterior, que ahora hablaremos de esto, pues todavía profundice más o subraye más un aspecto que el anterior, eso lo enriquece. Digo esto porque a veces, pues bueno, nosotros igual tenemos una fórmula, una mente muy cartesiana, y entonces pues igual que en una nación existe una constitución y no pueden existir dos constituciones porque eso sería un lío, entonces, vamos, es que además que crearían un lío de jurisprudencia, etcétera, ¿no? Entonces puede pensar, bueno, pues en la Iglesia, ¿por qué existen varios credos, varias formulaciones del credo? Eso nos lía, eso no comparemos el credo a la Constitución, porque la fe de la Iglesia es una.
pero se ha expresado a lo largo de los siglos en distintas fórmulas, que lejos de eso, lejos de complicarnos la existencia, no, lo que hace es ayudarnos a iluminar más el misterio de Dios revelado en Jesucristo. Ha habido, por lo tanto, una serie de resúmenes de la fe a lo largo de los siglos, adecuados a circunstancias determinadas. Pero aquí lo que dice este punto 193 es que aunque esos credos se redactasen saliendo al paso de circunstancias determinadas en un concilio o en otro, etcétera, ¿no? Respondiendo a una herejía que en aquel tiempo se empezó a formular, aunque hubiese circunstancias pasajeras en la redacción del credo, sin embargo esa redacción del credo vale para todos los tiempos, aunque luego la herejía que provocó su formulación luego ya desapareciese, pero el credo, aunque haya tenido circunstancias en las que haya nacido, sin embargo trasciende el mismo tiempo y la época en la que fue formulado. Lo trasciende. Porque es un acto de la Iglesia en la que ella puede tener la garantía de decir, en este credo se expresa la fe de Jesucristo. Y la fe de Jesucristo es la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo pues es una fe que es para todos los tiempos. Y de hecho estamos hablando de la fe en Jesucristo, quien estuvo entre nosotros pues hace 2000 años, con lo cual quiere decir que trasciende los tiempos y el lugar. Aquí la afirmación principal de este punto es que una formulación del credo no deroga a otra, no la deroga. O sea que la fe trasciende las circunstancias de los tiempos en los que ha sido formulada. Para entender esto, el otro día recuerdo haber leído una expresión que, bueno, pues que me gustó mucho, y hablaba del sacerdote, ¿no? Decía que el sacerdote tiene que ser un hombre coetáneo, pero no tiene que ser un hombre epocal, decía, ¿no? O sea, es un hombre coetáneo, es decir, es un hombre que vive en el mundo concreto en el que tiene que ejercer el ministerio, conocedor de las circunstancias, conocedor de, bueno, pues de las características de su tiempo, pues de cómo se comunica uno con un joven, que los jóvenes pues que tienen su manera de vivir en sus redes sociales, etcétera. Un sacerdote es un hombre coetáneo, o sea, porque no es bueno que el sacerdote sea alguien que no conozca su tiempo, el tiempo en el que vive. Pero aunque es un hombre coetáneo, no es un hombre epocal. Y esta distinción, que puede parecer un poco así de rizar el rizo, pero esa distinción es bonita, es correcta. O sea, coetáneo sí, porque vive en su tiempo, pero epocal no, porque él no puede estar formando sus criterios, ¿no?, y sus valores desde la época en la que vive. Oiga, un sacerdote tiene que ser testigo, portador de unos valores eternos, y no pueden estar esos valores dependiendo de la época en la que vive. Un sacerdote es coetáneo, pero no es epocal. Bueno, pues digamos ahora lo mismo, me sirvo de esta expresión para explicar lo que aquí el catecismo quiere decir con los credos. Un credo ha podido ser formulado a partir de las circunstancias que tuvieron lugar allí en el siglo, lo que sea, ¿no?, en el siglo XII o en el siglo IV. Pero una vez que se ha formulado, y aunque las circunstancias se hayan pasado, el credo está por encima de la época en la que fue formulado. Esto, por cierto, me recuerda a otra cuestión que es importante, que a veces, cuando se escucha hablar del Concilio Vaticano II, con mucha frecuencia, se habla de él como si fuese un concilio que hubiese roto con la tradición anterior de la Iglesia, ¿no? Parece que todo lo que no hubiese tratado el concilio fuese preconciliar, y la palabra preconciliar es como si fuese, bueno, eso ya está totalmente superado. Oiga, eso es un error de concepto, pero completo y total. O sea, la Iglesia tiene un proceso, ¿no?, en la confesión de su fe, en la que el Espíritu Santo continúa asistiéndola, y sería del género soberbio
del género soberbio el pensar que aquí el Espíritu Santo solo nos asiste a nosotros, ¿no? A los del siglo pasado no les asistió. Oye, esto es como si fuésemos una secta. No, no. O sea, nosotros nos engarzamos en la continuidad de la tradición de la Iglesia. ¿Mm? Por eso esa mentalidad que todo lo que no haya nacido a partir del Vaticano II o lo que no esté en el Vaticano II, eso ha sido superado, eso hay que quitarlo de la mente, porque es que es absurdo. Lógicamente el Concilio Vaticano II trató algunas cuestiones como todos los concilios. No ha habido ningún concilio en la historia de la Iglesia que haya tratado íntegramente todas las cuestiones de la fe, en absoluto. Se han centrado en alguna pequeña cuestión cada uno, de una manera muy limitada, claro. Un catecismo sí que aborda, como este que estamos explicando, la totalidad de la explicación de la fe. Por eso un catecismo no cita únicamente un concilio. Un catecismo, este catecismo de la Iglesia Católica que aquí explicamos, está haciendo continuas referencias a un concilio, a otro, un padre del siglo III, otro padre del siglo VI, los autores de la Edad Media, los contemporáneos. Lógicamente el concilio que más cita es el último, el Concilio Vaticano II, del cual tiene unas mil citas este catecismo que aquí explicamos, pero tiene muchísimas citas del Concilio de Trento, del Concilio Vaticano I, etcétera, etcétera. Es decir, como nuestro Papa Benedicto XVI ha subrayado con frecuencia, los concilios tenemos que entenderlos siempre en clave de reforma, pero no en clave de ruptura, como si un concilio rompiese con el anterior. ¿Cómo va a romper con el anterior? La Iglesia siempre en reforma está volviendo siempre a sus orígenes y el recorrido de la tradición de la Iglesia es un recorrido necesario de ser conocido, de ser admirado y de ser respetado para que nos enriquezcamos con él. En resumen, que un credo no deroga el anterior. Y el hecho de que tengamos distintas, muchas formulaciones de la fe, no es un lío, no es ningún lío, todo lo contrario, es una riqueza para nosotros. Porque los credos no se contradicen, todo lo contrario. Nos ayudan a matizar más lo que éste quiere decir. Pues fíjate, aquí explica más este artículo del credo que en el otro, etcétera. Igual que los evangelios. Alguno puede decir que el hecho de que tengamos 4 evangelios, ¿no? Los 3 sinópticos y el de San Juan, eso es un lío para nosotros. No, del lío ninguno, es una riqueza. Bueno, pues lo mismo digamos con los credos. Lo mismo digamos con los credos, que lejos de empobrecernos nos enriquecen. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Pasamos al punto 194. Son distintos los símbolos de la fe, las formulaciones de los credos, y dice el Catecismo, dos son las que han ocupado un particular lugar en la vida de la Iglesia, y el Catecismo va a seguir su esquema para explicarse. La primera formulación es la del símbolo de los apóstoles o el credo apostólico, el que hemos aprendido en la catequesis desde pequeños, que posiblemente pueda ser el más antiguo en su formulación. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, etcétera, 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 ¿no? Creador de cielo y tierra. Bien, dice aquí, el símbolo de los apóstoles, llamado así porque es considerado con justicia como el resumen fiel de la fe de los apóstoles, es el antiguo símbolo bautismal de la Iglesia de Roma. Su gran autoridad le viene de este hecho. Aquí viene una cita de San Ambrosio. Es el símbolo que guarda la Iglesia romana, la que fue sede de Pedro, el primero de los apóstoles, y a la cual él llevó la doctrina común. Tiene el nombre del credo apostólico y tiene el valor de haber sido el credo que se formuló en un primer momento en la sede de Pedro, en la sede del primero de los papas. Obviamente, si uno se acerca a los evangelios, se puede dar cuenta que la presencia de Pedro es obvia desde el primer momento. Pedro está presidiendo a los apóstoles. Recuerdo que el profesor que nos daba clase en el seminario sobre los evangelios, etcétera, y sobre eclesiología, que nos pidió que hiciésemos un trabajo para ver cuántas veces aparecía Pedro en los evangelios y los demás apóstoles. Y la verdad es que se me quedó grabado aquel trabajo que nos hizo hacer, porque resulta que la conclusión era la siguiente: Pedro es el apóstol que más veces aparece en los evangelios, más de 100 veces, 114 veces creo recordar, y el segundo que más veces aparece es San Juan, que aparece 34. Entonces fijaros qué diferencia entre el primero y el segundo, ¿no? ¿Cuántas veces aparece citado Pedro o cuántas veces aparece citado Juan? Y no digamos nada ya de otros de los cuales se dice muy poquito, ¿no? Casi únicamente se cita su nombre cuando se dice que Jesús eligió 12 apóstoles y cita la lista de los 12, pero luego de ellos no se cuentan prácticamente nada, ¿no? De algunos apóstoles en los evangelios. ¿Cómo es posible eso, no? Bueno, pues porque desde el primer momento Pedro presidió y tuvo un protagonismo en esa presidencia del colegio, de los 12 apóstoles. Por eso tiene mucha importancia el credo de la sede de Pedro. Aparte que también hay que decir que es del que más información tenemos. Hubo otros apóstoles que marcharon a lugares lejanos de la actual Asia, etcétera, a predicar, otros apóstoles, y bueno, pues es que no tenemos noticia histórica. No quedó en esos lugares en los que predicó, no quedaron después comunidades que mantuviesen una documentación, etcétera, ¿no? Por eso tiene mucha importancia el credo que se formuló en Roma, el símbolo bautismal, es decir, los ciudadanos de Roma, cuando se iban a bautizar, ¿qué credo profesaban? Recordáis que en el programa de ayer comentamos que los credos nacieron muchas veces de los bautismos, eran fórmulas que había que confesar en el momento de bautizarse. Nacen, por lo tanto, de esa práctica bautismal. Entonces se le llama el credo apostólico porque, aunque esa leyenda, que también la comentamos ayer, esa leyenda que dice que todos los apóstoles, cada uno de ellos puso una parte de la composición de ese credo y que recibieron una inspiración el día de Pentecostés, aunque esa leyenda, bueno, pues no es que la Iglesia, no es que jamás la Iglesia haya dicho que sea histórica, pero es verdad que al ser el credo de la sede de Pedro, Pedro representa también a todos los apóstoles.
Y no olvidemos que también existió la costumbre de encontrarse entre los apóstoles, de confrontarse entre ellos, ¿no? Confrontarse quiere decir que, bueno, que, por ejemplo, Pablo, cuando Pablo se encuentra con el Señor camino de Damasco y entonces permaneció primero retirado un tiempo, ¿no? Permanece 3 años retirado, pero dice, y luego subí a Jerusalén a ver a los apóstoles. No vaya a ser, no fuere a ser que yo estuviese corriendo en vano. Es decir, oye, yo me he encontrado con el Señor, pero yo tengo que ir a donde los apóstoles para, de alguna manera, que confirmen mi fe, porque yo no quiero ser un iluminado. Es muy interesante este texto en el que San Pablo, después de haberse encontrado, ¿no?, de esa manera tan, pues, mística, sobrenatural, recurre a los apóstoles para que ellos le confirmen. Que es toda una lección, en la manera de proceder para nosotros, cuando a veces nos encontramos personas un tanto iluminadas que dicen haber tenido revelaciones del Señor, etcétera, etcétera, y les parece que ese contacto directo con Dios les puede hacer suplir la mediación de la Iglesia. No, no, mira, Jesús se apareció a Pablo camino de Damasco y le eligió de una manera especialísima, como apóstol de la Iglesia, porque además fue una elección como apóstol distinta de la que habían tenido los demás. Pero Pablo no se autoerigió no, sino que subió a Jerusalén a presentarse ante los apóstoles. Y dice explícitamente, y estuve con Santiago y estuve con Pedro, que le confirman en esa elección que Cristo ha hecho de él. Uno no se autoelige. No se autoelige, no somos iluminados, ¿no? Bien, por eso tiene tanta importancia el credo de la sede de Pedro, porque él confirma en la fe a los demás. Bueno, pues esto se llama el credo apostólico. Esto nos recuerda que en nuestra fe católica, se dice, pues, que la Iglesia es apostólica. Es apostólica, es decir, su fe viene transmitida por los apóstoles, los cuales han sido testigos de la resurrección. Si, por ejemplo, vais al capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, allí se está hablando de que hay que sustituir a Judas, que había traicionado al Señor y se había suicidado, y entonces, bueno, hay que sustituir, porque con 12 son los apóstoles, tenemos que orar a Dios para que nos ilumine a quién elegir apóstol después de Judas. Y ponen como condición, es curioso, eso viene en Hechos 1, versículo 22, que hay que elegir a alguien que hubiese compartido con ellos la vida de Jesucristo, que convivió con los apóstoles, a partir del bautismo de Juan hasta el día, ¿no?, de su resurrección, y dice, hasta el día de la ascensión a los cielos, mejor dicho, uno que hubiese sido constituido testigo de la resurrección. O sea, es decir, que quieren elegir a los apóstoles entre los testigos de la resurrección, entre los testigos del resucitado. Una de las diferencias de ser apóstol con ser sucesor de los apóstoles, que los obispos son sucesores de los apóstoles, pero claro, apóstol es algo irrepetible, porque el apóstol ha sido testigo del resucitado, y los sucesores de los apóstoles no han sido, no han visto, no han palpado a Jesús resucitado. Por eso le eligen a Matías, que Matías había sido alguien que había compartido pues ese discipulado con Jesús, aunque no había sido de los 12 primeros que Jesús eligiese como apóstoles, sí había compartido el discipulado, porque había un grupo más amplio de discípulos que los 12 apóstoles. Y además Matías, sobre todo, aquí lo importante es que había sido testigo de Jesús resucitado. Se había encontrado con el resucitado. Esto, si se me permite un pequeño paréntesis, para que nos demos cuenta qué importancia tiene, pues en esto el Papa en su libro, en su segundo libro sobre la figura de Jesús de Nazaret,
Es impresionante cómo ha insistido el Papa en la importancia de los encuentros con Jesús resucitado, que a veces les hemos quitado importancia y a veces hemos dicho que esos son géneros literarios y que no son históricos los encuentros con Jesús resucitado, ¿no? Y dice, quieto, quieto, vamos a ver, es que estamos hablando de qué es lo que constituye precisamente la apostolicidad, o sea, una de las características principales del ser apóstol, el haber sido testigo del resucitado. Por eso tiene esa importancia el credo apostólico, tiene una gran importancia, y además especialmente el credo de Roma, que es el que llamamos credo apostólico, el que se elaboró en la sede de Roma. Dice aquí, dice un texto de San Ambrosio, que es el símbolo que guarda la Iglesia romana, la que fue sede de Pedro, el primero de los apóstoles, y a la cual él llevó la doctrina común. Es que Pedro llevó la fe a Roma y él nos preside en la caridad. La expresión esta de nos preside la caridad desde Roma es una expresión de San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía, a finales del siglo I, dice del obispo de Roma que nos preside en la caridad. O sea, fijaros que estamos hablando de alguien de Antioquía, ni más ni menos, de alguien de Oriente, que va camino de Roma y dice que el obispo de Roma nos preside en la caridad y en la fe. O sea, nos preside en la caridad y nos preside en la fe. Y esa presidencia está hermosamente expresada en ese pasaje del Evangelio de San Juan, cuando Juan narra cómo Pedro y él fueron corriendo ante la noticia de que el sepulcro estaba vacío y fueron corriendo los dos. Y dice Juan que como este discípulo joven, pues lógicamente pues era más ágil, que corría más que Pedro y llegó antes al sepulcro. Pedro, que era mayor, pues llegó más tarde. Pero dice el Evangelio, pero Juan no entró, esperó a que llegase Pedro. Y cuando llegó Pedro, entró primero Pedro y luego entró Juan. No por miedo, no porque Juan tuviese miedo de entrar al sepulcro, sino porque entendía que en ese ser testigo, testigo de la resurrección, Pedro había recibido ese carisma, ese don de presidir, y esperó a que llegase Pedro, ¿no? Y Pedro entró, y él entró después. Y dice, y entonces vieron y creyeron, porque entendieron que se cumplía, ¿no?, esa profecía de que Jesús había resucitado, y vieron las vendas por el suelo, y más tarde luego Jesús resucitado se aparece a ellos, ¿no? Por lo tanto, el primero de los credos, el que va a seguir el esquema, el catecismo de la Iglesia Católica, es el llamado símbolo de los apóstoles o credo apostólico. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Pasamos al punto 195. Ha afirmado que dos son los credos principales, el primero el de apostólico, el símbolo de los apóstoles, y el 195 dice, el segundo, el símbolo llamado de Nicea Constantinopla, debe su gran autoridad al hecho de que es fruto de los dos primeros concilios ecuménicos. Sigue siendo todavía hoy el símbolo común a todas las grandes iglesias de Oriente y Occidente. Bueno, los dos grandes primeros concilios ecuménicos, en el año 325 y en el año 381, los dos, es el concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla.
una vez que el Imperio Romano se ha hecho cristiano, han cesado las persecuciones, etcétera, bueno, existe una libertad para poder moverse en todo el imperio, incluso fuera del imperio, pues pueden convocarse, ¿no? Los concilios, pues tal y como hoy en día los entendemos. Aunque es verdad que también en los Hechos de los Apóstoles se habla del concilio del primer concilio de Jerusalén, en el que los apóstoles se juntaron pues para dilucidar algunas cuestiones importantes como el tema de la circuncisión, etcétera, ¿eh? Pero bueno, estamos hablando, claro, de un contexto geográfico pues más reducido, en el momento en que solamente los apóstoles, ¿no? presiden las iglesias. Pero bueno, si entendemos ya por una extensión del orbe, pues se ha hablado de concilios ecuménicos, en el sentido ya de ser capaces de unir a Oriente y a Occidente. Bueno, se le suele considerar el de Nicea y el de Constantinopla. Tienen mucha importancia porque daros cuenta de que en aquel momento todavía no se había producido el cisma de Oriente. Luego Oriente y Occidente están juntos, todavía no se ha dividido el Imperio Romano entre Roma y Bizancio. Y claro, pues eso supone que hoy en día, de cara a nuestro diálogo ecuménico con las iglesias orientales ortodoxas, pues tienen mucha importancia pues toda la formulación de la fe de aquellos tiempos en los que la Iglesia todavía no había recibido esa herida, ¿no? del cisma de Oriente. Bueno, símbolo de Nicea o símbolo de Constantinopla, también se suele decir niceno-constantinopolitano. Bueno, hay que decir que las circunstancias de la convocatoria del primer concilio de Nicea en el año 325 fueron la herejía de Arrio, el arrianismo. Supongo que habréis oído hablar más de una vez de Arrio. El arrianismo fue una de las herejías más serias en toda la historia de la Iglesia. Pues que Arrio negaba la divinidad de Jesucristo. Es decir, le llamaba el Hijo de Dios, etcétera, pero en un sentido adopcionista, o sea, como que Dios le ha adoptado a Jesús, no como hijo suyo, pero no en el sentido de preexistencia. Es decir, Jesús antes de nacer en Belén, preexistía desde todos los siglos, ¿no? O sea, por toda la eternidad él era Dios antes de encarnarse y hacerse hombre. Claro, él llega a decir una expresión que dice es que hubo un tiempo en el que él no existió, en que Jesucristo no existió. Eso no cabe decirlo. Esa expresión de Arrio fue condenada como herética, ¿no? No puede decirse que Cristo empezó, que la persona de Jesucristo empezase en el tiempo. No. Su encarnación sí comenzó en el tiempo. Su hacerse hombre, su ser hombre, pero la persona divina no había comenzado en el tiempo. Desde toda la eternidad, junto con el Padre, existía. Bueno, esta fue la herejía de Arrio, que fue muy fuerte, porque hubo un momento en el que esta herejía puso en riesgo, puso en peligro la cristiandad, y muchos obispos cayeron bajo su influjo. Y especialmente San Atanasio, pues fue un campeón de la ortodoxia luchando contra esta herejía, a veces quedándose medio solo. Los papas también los emperadores, que contribuyeron mucho, ¿no? Ayudaron también a la convocatoria de estos concilios, etcétera, pero a veces también los emperadores se ponían circunstancialmente del lado de los obispos herejes, y madre mía, pues se montaba un lío tremendo. Históricamente nos puede llamar la atención que en aquel momento no existía la separación que hoy en día existe entre Iglesia y Estado, y veíamos allí a los emperadores convocando un concilio, poniéndose de parte de uno y de otro. Bueno, todos son circunstancias históricas que hoy en día pueden llamar la atención, pero la formulación de la fe estaba teniendo lugar en medio de todos esos líos y jaleos, y no nos tiene que escandalizar, porque el Espíritu Santo actúa no solamente en circunstancias impecables, sino que también actúa a través de mediaciones humanas imperfectas.
y no es necesario que las mediaciones humanas sean perfectas para que el Espíritu Santo empiece a actuar. No, no es necesario. Bien, pues digamos que así fue convocado el Concilio de Nicea. Todavía, una vez que se formula pues el aspecto principal de nuestra fe, todavía tiene que ser matizado, ¿no? Explicado mejor unos años posteriormente, 50 años posteriormente, en el Concilio de Constantinopla. Ese es el recorrido. Pasamos al punto siguiente, 196. Nuestra exposición de la fe seguirá el símbolo de los apóstoles, que constituye, por así decirlo, el más antiguo catecismo romano. No obstante, la exposición será completada con referencias constantes al símbolo de Nicea Constantinopla, que con frecuencia es más explícito y más detallado. El catecismo va a seguir el hilo del credo apostólico, pero de vez en cuando va a recurrir al de Nicea Constantinopla porque es más detallado. Ya sea más detallado, a veces dice, bueno, aquí el credo de Nicea desarrolló esto y lo desarrolló de esta y de esta manera. Esa va a ser la forma de proceder que tenga. Y por último, damos paso al punto 197 en el que se concluye toda esta introducción. El punto 197 dice: como en el día de nuestro bautismo, cuando toda nuestra vida fue confiada a la regla de doctrina, Romanos 6:17, acogemos el símbolo de esta fe nuestra que da la vida. Recitar con fe el credo es entrar en comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es entrar también en comunión con toda la Iglesia que nos transmite la fe y en el seno de la cual creemos. Y aquí una cita otra vez de San Ambrosio. Este símbolo es el sello espiritual, es la meditación de nuestro corazón y el guardián siempre presente, es con toda certeza el tesoro de nuestra alma. Bien, aquí está en el último punto hablando de el valor de la recitación del credo, que ha sido una costumbre que muchas veces nuestros mayores nos han enseñado. También a veces los confesores suelen poner como penitencia el rezo del credo, como una de las penitencias, pues para que se complete, ¿no?, toda esa disposición a coger el perdón de Dios, el rezo del credo. Pero en la Iglesia el rezo del credo ha sido mucho más que una devocioncilla, una devoción, mucho más que una devoción. Recitar el credo es, en primer lugar, hacer un signo de comunión con la Iglesia entera, con todos nuestros hermanos, ¿no? Recitar el credo es sabernos en comunión unos con otros, que tenemos la misma fe. O sea, voy a ir a subrayar mi comunión con los demás, no mi comunión con la Iglesia. Recito el credo, porque el credo no me lo he inventado yo, porque la fe no es una especie de consumo mío particular, no. Aquí cada uno se formula su propio credo, en absoluto. Luego, rezar el credo es hacer un acto de comunión. Soy hijo de la Iglesia. Además, también significa rezar el credo reafirmarse en lo esencial, reafirmarse en nuestras raíces de las que hemos nacido. Es por ejemplo, hacer un símbolo, el símbolo de decir la Iglesia de los mártires, la Iglesia de todos los santos, la Iglesia que ha sido perseguida a lo largo de los siglos, que ha transmitido el testigo de la fe, a veces en circunstancias muy duras, heroicas, etcétera. Yo rezo la fe, yo rezo el credo y me estoy como injertando en toda esa historia de la Iglesia, ¿no? En todas esas páginas de la historia de la Iglesia que son maravillosas. Recuerdo, por ejemplo, que hace poco un conocido me decía que había ido a Roma, de visita a Roma, con un grupo de alumnos, y que fueron al Coliseo Romano, y que en el Coliseo Romano, pues que estando allí en la arena y recordando pues todos los cristianos que pudieron allí morir mártires en las arenas del Coliseo Romano, que eran echados a los leones,
como un espectáculo, ¿no?, ante el público que se reía o aplaudía, y por la fidelidad a su fe morían allí devorados por los leones, ¿no? Pues me decía este profesor, me decía, allí junté a todos mis alumnos, les recordé en ese lugar qué había acontecido, nos agarramos de la mano, hicimos un círculo, y decimos, vamos a rezar el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. O sea, era impresionante, me decía él, pensar que en aquel lugar hubiese muerto gente devorada por los leones rezando eso mismo. Claro, decía, fue quizás, pues de la visita que hicimos a Roma, uno de los momentos más potentes, ¿eh? Y también me contaba que cuando llevó a sus alumnos a San Pedro, a la Basílica de San Pedro, y cuando pues uno se le permite visitar las tumbas de los papas, la de Juan Pablo II ya fue subida, fue extraída y llevada a la Basílica, ¿no?, después de su beatificación, pero cuando uno está allí en las tumbas de los papas, dice, vamos a rezar el credo, y es otro lugar en el que el credo tiene pues como una fuerza especial, ¿no? También recuerdo yo haber rezado el credo en circunstancias históricas especiales, pues por ejemplo el momento de la elección de un papa. Se elige un papa, vamos a rezar el credo. Recuerdo también en Palencia pues el momento en el que la ley del aborto nueva pues se promulgaba y todavía se establecía el aborto como un derecho, ¿no? Ya no era únicamente despenalizado, sino que era un derecho. ¿Cómo se puede tener derecho a matar, no? Madre mía, pues era un momento histórico también, y entonces hicimos el gesto de decir, bajemos a la cripta de la catedral de Palencia, pues que es de San Antolín, que es una cripta, vamos, verdaderamente prerrománica, y en aquel lugar, recuerdo que bajamos en procesión, el obispo revestido, y estaban representantes de las cofradías, representantes de los movimientos apostólicos, de la vida diocesana de la Iglesia, bajamos en procesión a la cripta, y allí, en aquel lugar impresionante, rezamos el credo. Como diciendo, aquí tenemos... Es decir, que yo creo que el credo puede ser rezado en lugares muy especiales, en momentos históricos, y también, lógicamente, de una manera más ordinaria, ¿no? Alimentando nuestra fe, alimentándola y diciendo, Señor, reafirma mi fe. O, por ejemplo, cuando alguien es tentado contra la fe. Hay personas que también pueden tener especiales tentaciones en su vida de fe. Bueno, pues voy a reafirmar mi fe, rezo el credo. Y además, cuando uno va a rezar el credo, pues puede acordarse de aquel palestino que, acercándose a Jesús, le dice, creo, Señor, pero aumenta mi fe. Que es una expresión conmovedora. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. También puede ser como la actitud desde la que uno rece el credo. La actitud de la que rece. Bien, pues esta santa costumbre de rezar el credo, confesar el credo, no debemos de perderla. La Iglesia no es que nos indique de una manera preceptiva, a ver, tiene usted que rezar el credo tantas veces. No, la Iglesia nunca ha hecho una especie de regla del credo cuántas veces debe ser rezado, pero sí que nos enseña, como ahora estamos aquí explicando en el punto 197, sí que la Iglesia nos ha enseñado que la confesión de la fe es un acto que da oxígeno a nuestra fe. Al confesar nuestra fe se reafirma, se fortalece. La fe que no se confiesa, la fe que no se expresa, pues puede pecar de ser demasiado subjetiva, demasiado débil, demasiado intimista. O sea, que la fe hay que expresarla. Igual que en el matrimonio, claro, lo importante es amar, pero también hay que decírselo. Te quiero, te amo con todo mi corazón. Bueno, pues lo mismo también en la fe. Está claro que lo importante es creer, pero también es importante confesar la fe, expresarla, y expresarla con una fórmula que no es mía, que es la fórmula apostólica, la fe formulada por la primera comunidad cristiana en Roma, la que confesaron los mártires, la que los santos han traducido a la vida,
en una vida en la que han ejemplificado el Evangelio de Jesucristo. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos. Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 902 500 518. 902 500 518. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones, especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 902 500 518 y en www.radiomaria.es. Radio María, más cerca de usted. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, mire, con Mari Carmen, de Sevilla. Adelante. Mire, yo le quería hablar sobre el tema que se habló en otra ocasión sobre la incineración de los difuntos, por el hecho de que mi padre quiso que lo incineraran y arrojaran la ceniza al mar, porque él era muy miedoso, tenía mucho de encerrarse y eso. Entonces yo le he escuchado decir a usted que, bueno, que se tendría que coger y, aunque se incinerara, guardarla en alguna digamos, lápida, alguna cosa así, ¿no? Porque yo pienso también que más que nada, más por respeto al difunto y demás, ¿no? Porque por otra parte pienso yo que, que de aquí al final de la parucía y eso, ¿no? Que si, eso siempre me ha preocupado, pero me ha consolado el hecho de que, como muchas veces los cementerios, a través de los siglos y eso, ¿verdad? Desaparecen uno, incluso cuando ya nosotros desaparecemos y dejan de pagar por nosotros, van al rosario común, toda la ceniza junta y demás. Yo siempre he pensado, no sé, que de todas maneras, como estamos en la mente de Dios siempre, y somos, aunque desaparezca nuestra ceniza o nuestros restos sean dispersos, no sé, no estén juntos, ¿verdad? Quiero decir que a lo mejor una persona que muere en el mar y tiene la desgracia que lo devoren los pescaditos, lo que sea, no están juntos, pero yo pienso que, como usted dijo una vez, que el ave ceni, ¿no? Que como estamos en la mente y en el amor de Dios, incluso aunque por los cataclismos, por los terremotos, estuvieran dispersos nuestras cenizas y nuestros restos, de todas formas, lo que es el dogma de la resurrección, vamos a hacer mi consuelo con que sus cenizas estén dispersas en el último día. De acuerdo, le entendemos su pregunta e intento darle una... bien, el hecho de que la Iglesia aconseje, bueno, no es que aconseje, sino que pida, ¿no? Pida que las cenizas sean también enterradas, al igual que son enterrados también los cuerpos. Eso no quiere decir que la resurrección esté comprometida en caso de que no se haga. O sea, la Iglesia pide que las cenizas sean enterradas. ¿Por qué? Pues porque es un signo de que nos recuerda la esperanza en la resurrección. Es un signo que también nos lleva a orar por los difuntos, etcétera. Pero no quiere decir que, es que, claro, si no se entierran las cenizas, luego Dios, ¿cómo va a resucitar? No, hombre, tal cosa está fuera del horizonte de nuestra fe. O sea, el Dios Todopoderoso, el Dios que creó de la nada, ¿no? El que creó de la nada no va a resucitar, o sea, es decir, pues para él el problema, entre comillas, ¿no? El problema de cómo llevar a cabo una resurrección no es problema, ¿eh? ¿Me explico? O sea, que no podemos proyectar en Dios nuestras limitaciones, ¿eh? Es verdad que los primeros cristianos utilizaron la imagen del ave fénix, ¿no? Del ave surgiendo de las cenizas, pero es una imagen, ¿eh? Es una imagen, y la imagen es, ¿eh? Entonces, por lo tanto, la pregunta es, ¿alguien cuyo cuerpo no fue enterrado, cuyas cenizas fueron dispersadas, cuyo tal, va a tener algún tipo de situación diferente o distinta en el momento de la resurrección? En absoluto, ¿eh? Tenemos también siempre que, cuando confesamos la fe,
trascender nuestras limitaciones, ¿no? Eso creo que es importante. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, mire Adelante. usted. Muy bien. Quería preguntarle, como usted ha dicho de esto de la fe, no lo he entendido yo bien, de confesar la fe, no lo entiendo. Vamos a ver. Porque si tienes fe, bueno, la puedes tener que digas, bueno, pues he falta una fe o he perdido, o tengo tentaciones contra la fe o algo así. Ya le entiendo la frase, bien. Mire, ¿sabe lo que ocurre? Que la expresión confesar la fe es una expresión que puede llamar a equívoco. Usted ha entendido por la confesión, el sacramento de la confesión de los pecados. Claro, no se refiere a eso. O sea, la palabra confesión no se refiere únicamente a confesión de los pecados, sino confesar quiere decir proclamar tu fe, no callártela. No callártela. O sea, que usted quizás le ha confundido la palabra confesar la fe como si fuese confesar los pecados, ¿de acuerdo? Dese cuenta, por ejemplo, que se suele decir el coro de los ángeles, el coro de los apóstoles, el coro de las vírgenes, el coro de los confesores. Se refiere no de los que han confesado los pecados, sino de los que han confesado la fe ante los demás, los que la han proclamado ante los demás. A veces la terminología pues nos puede jugar a una mala pasada, como es este caso. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, adelante. Mire, resulta que mi hijo, pues, tiene una depresión. Él es profesor de matemáticas y tiene depresión de mucho tiempo. Pero le pasa una cosa, yo no sé si la ha encontrado pareja, ya tiene 40 años, y eso pues lo tiene a él un poco trastornado. Y esa depresión pues la lleva, pero está muy irascible hasta con los chicos, pero ha incidido en delitos cuando eso lo ha llevado, esa ira lo ha llevado a cometer delitos, porque entonces para quitarse toda su frustración que tiene ha bebido y ha reincidido 2 veces en delito. Entonces ha tenido problemas con la policía. Entonces claro, él está enfermo, pero ahora como tenía 9 meses que le habían indultado y si no volvía a hacer otra vez delito, falta, lo ha vuelto a hacer a final de curso. Él no bebe nunca, porque sabe lo que pasa, pero fue final de curso, se fue con los chicos, bebió un poco más y reincidió. Se enfrentó con tontamente, en cuanto bebió 2, porque él está con tratamiento médico de psiquiatra, bebió un poco más, se enfrentó con el barman, le tiró una botella y ahora tenemos un problema porque ahora el juez pues no sabe si tiene que coger los 9 meses anteriores, porque antes se lo había indultado con dinero en una multa, ahora resulta que tiene que eso lo tiene pendiente, se le ha vuelto otra vez, porque no ha hecho los 2 años, no ha cumplido los 2 años, entonces le viene eso más el delito. Pues no le hizo nada, simplemente le dio con la botella un poco y tal. Pero el caso es que él tiene una ira tremenda. Cuando yo le hablo, nene hijo, por Dios, que se acoja a Dios y en las cosas. Dice, además yo el 50% creo, los otros 50% de las cosas de la iglesia a mí no me va. Bueno, que el caso es que yo quiero saber, él tiene la falta de la ira, yo creo que a lo mejor tenga yo un poco de culpa que se la haya transmitido porque yo he sido un poco depresiva, es cierto, pero yo creo en Dios y eso me ha... que la creencia en Dios a mí ha sido mi salvación para llevar mis cosas para adelante. Pero yo reconozco y confieso que quizás haya tenido en la educación con ellos esa he sido irascible y lo haya transmitido, vale. Pero yo digo, ¿cómo podría corregir? La pregunta es, ¿cómo podría corregir esa ira? ¿Con un psicólogo? ¿Con un confesor? Pues mire, esa pregunta, lo primero es que cuando escuchamos alguna intervención de algún oyente así, ¿no? Pues a veces yo pienso que teníamos que hacer
un monumento a las madres, ¿no? Un monumento a las madres por cómo comparten el sufrimiento de sus hijos, y es obvio que aquí no se deja de ser madre nunca, ¿no? Ni que el hijo tenga 40 ni nada, ¿eh? O sea, eso yo creo que es digno de resaltar, ¿eh? Porque posiblemente esto que he dicho vale más que la pobre respuesta que yo le pueda dar ahora, ¿no? Madre mía, ¿no? Pues qué respuesta le voy a dar yo. Pero me parece que ese testimonio de la madre que ama, sufre, es un testimonio muy grande, ¿no? La grandeza de la maternidad, ¿no? Creo que eso es impresionante, es un don de Dios. Bueno, a lo que iba, pregunta al oyente, vamos a ver, ¿qué se podría hacer? Obviamente no existe una frontera entre lo espiritual y lo psíquico, pues no, están entremezclados, ¿no? O sea, están engarzados de una manera que sería muy importante que, juntamente con ese tratamiento psiquiátrico que tiene su hijo, pudiese tener también. A veces los psiquiatras, claro, pueden pecar de limitarse meramente a lo somático, ¿eh? En el sentido de que dan unas pastillas, y claro, pero esas pastillas no acompañan, no quizás ayudan a expresar. O sea, aquí quizás hay que distinguir tres cosas. Una es lo psiquiátrico, otra es lo psicológico y otra es lo espiritual. Lo psiquiátrico es propio del psiquiatra, lo psicológico puede ser propio, ¿no? Pues de un psicólogo o de alguien que acompañe a veces, pues por ejemplo, las terapias de pareja o lo que fuere, ¿no? Y lo espiritual es muy importante. Su hijo pues tendrá su lucha. Dice, mamá, yo creo al 50%, pero el otro 50% no lo tengo claro. Claro, también él tendrá su drama. También tendrá su drama de superar sus complejos. Tendrá su drama de superar, pues usted decía, pues él no se ha casado, eso le puede tener un poco acomplejado, etcétera. Bien, pero es que es muy importante para poder caminar en la vida aceptar las limitaciones y no acomplejarse por ellas. No acomplejarse, que hay cruces en todos los lados. Aquí no hay vocación sin cruz, ¿eh? Ni el matrimonio, ni el sacerdocio, ni la soltería, ni nada. O sea, siempre hay que abrazar la cruz. Y siempre hay tentaciones de... Por eso sería importante, ¿no? Pues la conjunción de esas tres cosas, ¿no? Del tratamiento psiquiátrico, del acompañamiento también, ¿no? Pues psicológico, y el acompañamiento espiritual. Yo estoy seguro que su hijo a usted también le escuchará con mucho respeto, viendo él pues el amor que le tiene, ¿no? Aunque usted piensa que yo le he transmitido esa ira, porque también yo soy irascible, es que claro, mire, y seguro que además de eso, también usted le habrá transmitido muchas cosas positivas. O sea que cada uno somos, o sea, llevamos, ¿no?, una herencia también biológica, es decir, que es inevitable, ¿no? Tampoco yo creo que usted no debe de estarse ahora a sí mismo en absoluto, pues autoinculpándose de haber tenido usted también un carácter un poco depresivo, irascible. No, mire usted, el Señor le ha dado la gracia de poder educar a su hijo con muchos valores, aunque tenga también esas limitaciones, ¿no? Y vamos a rezar por usted y encomendarle. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.